Estás entrando a El Mundo Según Vince y salen bebé. Pues les tenía pendiente este video, yo lo sé. La verdad se me habían atravesado algunas cositas ahí importantes, entonces no les había podido traer la video reacción de la disculpa de Mr. Doctor a Marifer Centeno. Finalmente llegaron a un arreglo, entonces vamos a estar comentando al respecto. Primero vamos a ver las disculpas como tal de Mr. Doctor y después vamos a ver el video que subió Marifer como reaccionando a las disculpas y todo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy y esta misma semana, suertudos, les va a tocar doble video porque voy a subir este y además voy a hacer uno reaccionando y comentando también acá para que echemos el chalecito juntos al video que subió Mr. Doctor el domingo, o sea, hoy. Hoy que estoy grabando esto, la verdad es cuando subió Mr. Doctor su video. Ay, esperen, no me puedo concentrar porque vieron lo que hizo Salem, es tan hermosa. Eres tan hermosa la Salem. Y yo sé que no se nota porque aparte está toda negrita y yo también. Pero está haciendo así como su carita de... oh, es tan adorable. Es adorable. Les decía entonces, hace rato, Mr. Doctor al fin subió el video donde nos comparte los audios, estos que comentaban donde había amenazado a Mao RG1. Al fin ya lo sacó a la luz, entonces esta misma semana voy a estar haciendo un video al respecto. Y sin más, vamos a empezar, vamos a darle play a estos videos, pero antes, por favor recuerden suscribirse al canal, darle like a este video si aman a Salem y aman el chisme y compartan este video con sus amigos, con sus enemigos para que lleguemos a mucho más personas. ¿Verdad, Salem? Sí, dice Salem que compartan el video. ¡Ay, qué preciosa! Ahora sí, vamos a darle play al video porque si no me voy a quedar aquí como 3 horas admirando a Salem. Venga, primero vamos a las disculpas de Mr. Doctor. Y bueno, vamos ahora sí a darle play a las disculpas de Octavio. Por favor, háganse un tecito de eso relajante, un tecito de tila ahí para los nervios, porque, híjole, spoiler alert, puede que gane un poquito de coraje. Puede que. Los últimos meses han sido difíciles para Marifer Centeno, todo tras la publicación de diversos videos en donde... Es que desde ya como empieza, con razón hay mucha gente que le volteó bandera a Octavio, güey, sí, nomás, qué horror, o sea, si a nosotros, yo sí digo que obviamente esto no fue algo que él quisiera, o sea, imagínense si al Mr. Doctor de hace unos meses le enseñaran este video, güey, o sea, ay no, imagínense si a nosotros nos está dando cringe, imagínense a él, pero pues México Mágico fue más fuerte las influencias, supuestas influencias, perdón, por si acaso, las supuestas influencias en el sistema de justicia mexicano. Lamentable. Fui violento con ella, además de atacar su trabajo como grafóloga, una disciplina que es lícita y que tiene validez en diversas instituciones como la SEP, la UNAM y el Poder Judicial. ¡Oh! Y todos así de, no, Octavio, ¿qué haces, güey? Es que, qué horror, qué horror, qué horror. Pero miren, seamos realistas. Se sabe que están obligando prácticamente a Octavio a decir esto. Prácticamente lo están obligando para no meterse en un problema mucho más serio, ¿no? Y me imagino también que, pues porque esta situación ya no nada más lo ha de tener mal a él, lo debe de tener también pues afectado a su círculo cercano. Entonces, es obvio que esta opinión no viene de él. Así que para algunas personas puede verse mal, yo lo entiendo, sí, está horrible, está de la verga, que
que este video exista así, tal cual, está de la verga, pero seamos realistas, quienes en verdad quedan o deberían de quedar mal, si no lo han pensado ustedes así, no sé, considérenlo, quienes en verdad quedan mal, avalando la grafología, son las instituciones. O sea, cámara, o sea, ¿por qué respaldan esa mamada? Pero entonces, más que enojarnos con un youtuber, nos deberíamos de molestar con esas instituciones, ¿no? Pero pues es más fácil venir a echar acá comentarios o, no sé, publicar, ay, pinche Mr. Doctor, yo creo que es chido, ay, por eso me gustaba, no sé qué. Pues sí, güey, a ver, vayan ustedes contra el sistema de justicia mexicano, así con ese nivel ya de supuesto influyentismo. Está cañón, güey, está cañón. Recuerden que se decía que la contraparte era bien amiguis de chingos, y no de todos, sí de la mayoría de jueces. Entonces, ya también tener familiares supuestamente bien parados y con influencias en la fiscalía, güey, también no era como cualquier cosita, o sea, iba a estar dificilísimo que Octavio saliera bien parado, digamos que se saliera con la suya en esta situación. No iba a ser posible, no iba a ser posible. Considero que fue muy valiente, aguantó hasta donde pudo, pero pues aquí finalmente dio las manitas a torcer. Sin embargo, mis comentarios desataron un conflicto profundo. Hoy asumo plena responsabilidad por haber empleado calificativos violentos y no justificados como perra o charlatana, entre otros más, que cruzaron límites inaceptables y generaron violencia. En persona ya ofrecí disculpas a Marifer, reconociendo que mis palabras fueron excesivas, hirientes y completamente fuera de lugar. No hubo pretexto para utilizar un lenguaje tan agresivo. Y reconozco que emplear dichos calificativos fue un error grave, que no se puede justificar de ninguna manera. Asumo el compromiso de no... Muy bien, ahí se entiende que a lo mejor ahora va a tener un poco más de cuidado en la elección de sus palabras, ya que tiene pues un micrófono con bastante alcance en sus manos, entonces, pero de verdad eso no quita que todo lo que armó Marifer, o sea, incluso esto último, ¿no? De ir con tanta gente y acarreados y Carlos Trejo a hacer show, porque fue un show, está horrible, ¿no? Que hasta tuvo ahí un niño que seguro le pagó a los familiares para, ay, tráiganme al niño y que me abrace, ¿no? Y el niño ahí así como de, chale, mamá, ya me quiero ir a la casa, o sea, ¿quiénes son estas personas? Tengo miedo, qué pedo, ¿no? Pero así es Marifer, o sea, lo que me molesta es que nos crean tontos, ¿no? Que en verdad crean que nos la creemos y eso es un asunto, eso es un insulto a la inteligencia de, pues, de toda la gente, ¿no? Pero, en fin, estas personas creen que no nos damos cuenta, pero pues por más que nos quieran vender esta disculpa de Mr. Doctor, como que, ay, pobre Marifer, sí, no, Mr. Doctor fue horrible con ella, seamos realistas, sabemos que quien en verdad es horrible personita, ya se dejó ver, es la Marifer Pancito, güey. No repetir este comportamiento contra Marifer. Soy consciente que mis comentarios desataron... Me encanta que ahí especificó contra Marifer. O sea, puede que con otros sí, tin, se agarra del chongo, pero con Marifer ya no. Con Marifer ya no. un linchamiento mediático, afectando a ella y a su familia. Espero que lo acontecido Güey, y eso ella se lo buscó con sus actitudes de la verga y de influyentismo, pero en fin. sirva para reflexionar sobre la manera en que nos dirigimos a los demás y sobre cómo debemos comunicarnos, transformando este episodio en un aprendizaje para todos. Exhorto a la comunidad en redes sociales. Menos para Marifer, que sigue estando de la verga. Güey, porque eso es lo peor también, que seguro Marifer ni siquiera reflexionó de, oigan, ¿qué pude haber aprendido de esto? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? ¿Dónde a lo mejor creo que estuve bien y otras donde a lo mejor sobrereaccioné yo también? No, claro que no, se nota que Marifer jamás se puso a aprender de esta experiencia, nada más se queda con el, a huevo, le gané a Octavio y ya. A detener los ataques hacia todos los involucrados en esta polémica.
Eso sí, mantengo firmes mis convicciones y valores y continuaré investigando, exponiendo y compartiendo evidencia científica sobre temas de salud. Quiero también agradecer al abogado Eric Rauda, cuyo trabajo incansable y enfoque humano acercaron a ambas partes, permitiendo encontrar una solución para concluir este conflicto. Su intervención fue decisiva para superar este episodio. Le envío un saludo y Sí, Eric Rauda, más adelantito a lo mejor les hablo un poco más de él, pero fue el que se dio a conocer por el caso de Fofo Márquez. un fuerte abrazo a toda la comunidad de Internet y agradezco el acompañamiento durante todos estos meses tan difíciles. Ay, mi doc, pues ¿qué te digo? ¿Qué te digo, mi doc? Miren, y además la gente agregó aquí contexto, ¿no? Dice, los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber. Es necesario aclarar que la grafología es considerada una pseudociencia y no cuenta con respaldo científico. Lícito no implica que sea correcto, válido o científico. La grafología suele ser asociada a prácticas engañosas y de charlatanería. Entonces, pues básicamente ahí lo más que lograron fue hacer que Octavio dijera, ok, no es ilegal, irle a la grafología, así como decir, no es ilegal irle a, no sé, ingresa el equipo de fútbol que tú quieras, no es ilegal creer en los horóscopos, no es ilegal creer en, no sé, güey, Tongato su pandilla, pero, pero como que es lo que lograron, ¿no? Pero el contexto que dio la gente aquí en Twitter es ese, ¿no? Que no porque sea lícita, o sea, no sea ilegal practicarla, no quiere decir que pues esté como chida para todo lo que se le está ocupando aquí en México, ¿no? Pero bueno. Ah, miren, este es otro de... No, 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 Salem, no. Y eso se me queda viendo Salem con cara de... No mames, ¿qué? ¿Por qué no me dejas comerme ese cable, güey? A ver, ahora vamos al video de la contraparte, al de Marifer Pancito, ¿va? Entonces, ya saben, paciencia, relájense, tratemos de no hacer más coraje. Y me parece que este video ella lo había subido igual a su TikTok y todo, pero lo borró de ahí y aquí sigue en YouTube, así que vamos a verlo. Hoy es martes 3 de Ay, déjenle bajo porque la voz de esta señora me aturde. marzo, no, 4 de marzo del 2025. Nada me da más gusto que saludarlos, eso sí se los puedo asegurar. Hoy yo creo que sí es un video diferente. ¿Por qué? Pues porque el día de hoy se disculpa o pide perdón, como gusta usted decirle. El término legal es se le otorga el perdón, ese es el término legal que se usa en estos casos. Se llegó a una resolución, que creo que esto es importante, donde él admite que ejerció violencia de género contra mí, y esto es un parteaguas importante. Es lo que molesta tanto, que esta mujer siempre acomode las cosas a beneficio de su discurso. Como sociedad y como comunicadores, creo que al menos vamos a pensar 2, 3, 4 y 5 veces lo que decimos y la forma en que lo decimos. Yo sí creo que esto es verdaderamente importante. Me da muchísimo. Ok, sí, ahí sí, justo. Las formas, o sea, Octavio admitió que las formas no fueron las mejores. Incluso lo llegó a decir en otros videos, o sea, sí, aunque mis formas no hayan sido las más idóneas, pues no me arrepiento del mensaje. Se arrepentía de las formas, no del mensaje. Muchísimo gusto que haya sucedido, lo celebro. Gracias también a mi abogada Adriana de la Unión de Cervantes, por supuesto también a la abogada Eric Rauda, que fue la persona que nos sentó, que nos contó, que les voy a contar algo. Yo a Eric Rauda lo conozco desde hace muchísimos años y él sí fue a un viaje, ¿no? Y me dijo, yo regresando voy a hablar contigo y lo vamos a arreglar. Ahora contexto, aunque seguramente igual ya lo escucharon por ahí en otros medios, pero Eric Rauda se hizo como más conocido a raíz de que, ven que estuvo lo del Fofo Márquez. Bueno, pues fue su primera defensa y después a otros abogados como que les endulzaron el oído a la familia del Fofo y le dieron las gracias a Eric Rauda y se quedaron con otra defensa que pues por lo visto no resultó de la mejor manera esa decisión, ¿no? Pero bueno, por eso es que mayormente se empezó a dar a conocer el nombre de este abogado. Por ejemplo, yo así lo conocí, entonces
Perdón, me río porque es que Salem está toda así retorciéndose. Ya ahorita que la vi, ya entró en celo otra vez. Amigos, pequeño paréntesis muy importante, por favor, suscríbanse a este canal y denle like a los videos, es muy importante porque me urge operar a Salem. Necesitamos operar a Salem, así como ven esta cosita de preciosa, no se nota, pero tiene una hernia en esta parte, aquí justamente donde estoy tocando, tiene una, aquí, tiene como una, pues tiene, se sentía una bolita, y pues ya, ay, agua sale en la patita, y ya yendo con el veterinario, pues nos dijo que es una hernia por donde se le sale su tripita, eso es justo la bolita ahí que yo sentía, ¿no? Entonces, pues necesitamos juntar para la operación de Salem y con necesitamos me refiero a su hermano Nigiri, Kika y yo. Así que por favor ayúdanos a reunir para la operación de Salem. Una forma de hacerlo es esa, suscribirse al canal, darle like al video y también la buena noticia es que ya estamos a nada de poder habilitar la sección para miembros del canal. Sobra decir que prácticamente lo que salga de la sección de miembros también va todo para esta cosa peluda. Así que por favor, apóyenos para operar esta cosa bonita, ¿va? Denle like al video. Es más, en este momento, si aún no le han dado like al video, por favor, denle like al video si aman a Salem, ¿verdad, cosita? Bueno, vamos a dejarla aquí acostadita entonces en mi pierna un rato, pero por eso es que ven hacia Salem que está toda... Es porque pues está en celo. Porque está en celo, ustedes dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la hernia? Pues justo para aprovechar la anestesia y pues que ya van a hacer una abertura, pues la idea es que cuando se haga la operación de la hernia, se haga también lo de su esterilización. Entonces, por eso es que Salem todavía no es esterilizada, porque detectamos la hernia antes y se va a operar de ambas, ¿no? Pero bueno, ese es el pequeño paréntesis, así que suscríbanse al canal, suscríbanse. Y sí, les decía entonces que ahí fue donde se dio a conocer este abogado de Eric Rauda y por lo que menciona Marifer, ella ya lo conocía efectivamente desde antes. Mr. Doctor parece que no lo conocía a lo mejor de tanto tiempo atrás, pero que tenían varios amigos en común y todo, entonces cuando el abogado pues se enteró y pues le pareció que esto ya se estaba saliendo demasiado de las manos, fue que decidió intervenir y actuar como mediador de ambas partes. De hecho, se vieron en el lugar del abogado, me imagino que fue en su despacho, en su oficina, fueron 2 veces y se presentaron sin abogados, sin nada, como para tratar de no entorpecer las mediaciones. Fue simplemente Octavio, Marifer y el abogado Eric Rauda, perdón, que en este caso estaba como mediador sobre todo, nada más. Así que el miércoles pasado se supone que Marifer ya fue a quitar la denuncia, bueno, echarla para atrás. Por eso es que también, pues, con el paso del tiempo vamos a ver que el caso se va a ir apagando poco a poco. Al menos el Marifer Centeno versus Mr. Doctor, ¿eh? Porque, como les comentaba hoy, está exponiendo otros audios hoy Octavio y está cantándole ahora sí que el tiro a otros creadores de contenido que se viene Mr. Doctor y sus nuevos enemigos, ¿eh? Así que estén pendientes del canal para ese chismecito también. Y yo pensé que era como de, pues sí, ¿no? Como cordial, pues. Afortunadamente lo dijo en serio, se sentó conmigo, llegó a México, platicamos, me dijo, ¿tú aceptas? Yo le dije, no lo sé, y yo tenía mucho miedo de aceptar algo porque, pues mira, ya estábamos muy cerca de la audiencia de vinculación a proceso y todas estas cosas, pero entendí perfectamente que era lo mejor. Al final del día, los métodos de resolución alternativa lo que hacen es favorecer que tanto tú como yo tengamos las mismas posibilidades. En lugar de un juicio muy largo, pues se arregla en esto que es más corto. Claro que sí, a la orden. No, pase por favor, siéntese, está en su casa. Sí, pues ahí está en su negocio el café, entonces pues debe de estar llegando ahí pues los clientes habituales, ¿no?
Desconozco yo cuánto flujo de clientela tengan, la verdad. Puede ser mucho o poco, desconozco, pero en ese momento estaba entrando un comensal por lo visto. Pasa, es que estamos en Grafocafé, en la Colonia Condesa. No puedo grabar a las personas, obviamente, pero bueno, aquí estamos en Grafocafé. Aquí estamos, y bueno, pues hoy pidió esta disculpa, que para mí era muy importante reconocer que se me había violentado, porque esto legitima la defensa mía, la causa mía, y por supuesto que mi trabajo, que mi actividad como grafóloga es absolutamente válida y también es lícita, que yo creo que esto es importantísimo. Gracias. Ajá, ojo, que también creo que Octavio lo dijo, aunque otras personas, pues no sé, luego no entienden la idea como tal y a lo mejor la entendieron otra cosa, pero ojo, cabe aclarar que es lícita en cuestión de que, claro, o sea, pues, puede existir y ya, no, ahora sí que la grafología no es ilegal, ni es un crimen, ni nada, ¿no? Pero es muy diferente que sea lícita, que no sea un crimen vivir de la grafología, por ejemplo, a que ya sea validada por instituciones como justo la UNAM y el sistema de justicia en México. Pues está horrible, pero pues eso no habla, no, Salim, pero pues eso de quien habla mal que estén validadas como en estas instituciones, de que, no, Salim, no, de quien es o sea, quienes quedan peor en esa situación, pues son las instituciones, no es culpa de Octavio, no, Salim, no es culpa de Octavio que se apoyen de esta pseudociencia o esta disciplina, como la quieran ustedes llamar, para cosas que no deberían, o sea, si está validada por instituciones, eso ya será error de las instituciones y como les digo, quienes quedan mal, no salen, quienes quedan mal, pues serán las instituciones, ¿no? Pónganse también en el lugar de Octavio, si ya tienen así toda la bronca encima, de verdad, no, ya vieron que esta persona, ay, si tengo que, salvar el cable de Salem, si ya vieron que esta persona no se va a tocar el corazón para nada, de llevar esto hasta las últimas consecuencias, pues ni modo, lo mejor es, pues sí, tratar de parar la bola de nieve antes de que se haga más grande. Ay, Salem se quiere comer el cable durísimo, güey. Gracias Alejandra Ramírez, gracias a mi Rivera, gracias de verdad a todos por estar aquí esta tarde. Qué bueno que ya se acabó esta pesadilla, espero también la buena fe de Octavio y que bueno, yo estoy convencida que no es fácil pedir perdón, pero tampoco es tan fácil perdonar, no es tan fácil perdonar después de tantos insultos, de tantas humillaciones. Bueno, de fondo tenemos el soundtrack habitual de la Ciudad de México, las patrullas y el desmadre. De perra charlatana, cuando pasó aquí a la vuelta. Perdón, ¿es una patrulla? Sí. Es una patrulla. ¿A poco, Marifer? ¿A poco? No me había dado cuenta, güey. Todo pasa y todo suena. Juan Carlos Félix Mota, muchísimas gracias. Ruth, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a mi Rivera, gracias de verdad a Maciel Santana, gracias a todos los que están aquí esta tarde, porque me queda claro que no ha sido un camino fácil, que ha sido un camino complicado. La grafología es el estudio de la personalidad por medio de la escritura, es un proceso neurofisiológico, escribimos con el cerebro que manda información a la familia. Una persona que además pues mira, creo que vale la pena llegar a este tipo de situaciones, los métodos de reflexión alternativa son muy importantes. O sea, y siempre se va con temas como de que pues parece ser que le atañe más a justo a un psiquiatra o a algún neurólogo, pero le encanta a Marifer estar dando su opinión de temas para los que no, en realidad no está capacitada, pero le encanta, güey. Importantes. Y ya estuvo que Mr. Doctor ya te pidió disculpas. Así es, justamente aquí está la disculpa. Déjenme que se las ponga para que vean que sí es real. No van a decir, no manches, Marifer inventó. No. Pero bueno, la grafología es el estudio de la personalidad por medio del escrito. Escribimos con el cerebro que manda información a las manos. Tu letra es única, como la de Karen, como la de Erwin, como la de mi esposo, como la de todos. Escribir es un proceso neurofisiológico, una letra muy grande. Imagínate un lenguaje corporal de yo soy muy fuerte, yo estoy grandota, véanme que te grito. Una letra chiquita pues va a ser una persona más observadora, más minuciosa, más detallista. Tontería, eso no es cierto, güey, eso no es cierto.
una letra, por ejemplo, muy ancha, va a ser una persona más exagerada. Es decir, la escritura, al ser un proceso, también se convierte en un acto, es que no sé por qué no se escucha. Pero bueno, aquí está. Aquí está la disculpa. Entonces escribimos con el cerebro. Mi suegra tiene principios de Parkinson. ¿Qué pasa con su letra? La mujer toda sonsa para la tecnología, güey. O sea, no que se supone que estabas bien chava y no sé qué. Pero bueno. Fíjate que hay algunos estudios que hablan justamente de cómo a través de la escritura el Parkinson es una de las primeras cosas que te hacen los... ¿Por qué hablas de psicología cuando estudiaste derechos? No tienes las bases para hablar del cerebro. Gracias. Mi trabajo es hablar de la escritura y del lenguaje corporal, y claro que he estudiado. Pero ¿qué? O sea, en dado caso has estudiado para tu disciplina, o sea, para grafología. No has estudiado para los temas de los que estaba hablando, efectivamente, que de neurodesarrollo y todo eso, güey. O sea, enfócate a lo tuyo. Le encanta así como que hacer de cuenta que abarca más de lo que en realidad sabe, ¿no? Y a lo mejor muchas personas les dará la finta, pero es porque a lo mejor porque a lo mejor utiliza algunas palabras que hace parecer como que sabe, pero no, nada más con que leas tantito, te eches, es más, sin que leas, es más, con que veas algunos videos, que ya hay algunos psiquiatras, psicólogos que tienen en sus canales algo de información, al menos dicha o bueno, bajada por un profesional, ya con eso te aprendes las palabras, pero pues eso no te hace un profesional o no te hace estar capacitado o capacitada en este caso para decir tus mamadas, pero bueno. Pero bueno, el punto es que se trata de un proceso neurofisiológico que escribimos con el cerebro, que se manda información a las manos, que de alguna u de otra forma es Y le valió, o sea, siguió hablando del cerebro y todo eso. importante entender que las pruebas periciales existen, como las testimoniales, las convencionales, las periciales, la inspección ocular, y es el juez el que le da el valor probatorio. Gracias, María So Vázquez, muchísimas gracias. Adimora, mira, yo creo que si no te gusta te puedes ir y ya, o sea, eso es lo que yo haría, eso es lo que yo haría. Pero mira, qué bueno que qué esto ya pasó. sensible. Qué bueno que... Sí, por favor. Ay, te caes así. Ay, muchas gracias. No sé por qué no se ve mi teléfono, pero Erwin, que es un ángel de Dios, a ver. Los últimos meses han sido difíciles para Marifer Centeno, todo tras la publicación de diversos videos en donde fue Pobrecita, violento con güey. ella. Además de guerra o charlatana, Lo que les decía, ahí quien está peor, a lo mejor no es Mr. Doctor, que lo pusieron contra la espada y con la pared, la verdad, y tuvo que decir eso. Sino los que están mal son las instituciones, y si se fijan, no está diciendo que la grafología, o sea, no está diciendo, me retracto de lo que dije, ahora soy super team grafología, ¿no? No, pero sí está diciendo que las instituciones sí la han validado, entonces, ¿qué pedo ahí, instituciones? ¿Todo viene en casita? O sea, quienes quedan mal son ustedes, no un youtuber, son las instituciones, güey. en verdad no hubo Bueno, pretexto para ahí pone el justificar video que de ya su vimos, comentario una entonces reflexión le vamos a adelantar. en esta polémica. Para concluir, Me gustaría mucho hacer este video así, sonriendo y feliz. Y una parte de mí se siente tranquila porque se reconoció que fui violentada, gracias Erwin. Pero la otra parte está sanando, porque estos son procesos. Qué bueno que se sentó este precedente, qué bueno que reconoció que mi actividad es válida, que mi actividad es lícita, qué bueno que se reconoció que hay una relación entre cerebro y manos. Y bueno, yo creo que al final ¿Eso del día qué, Octavio güey? se dio Nunca cuenta que habló lo de que estaba haciendo cerebro y estaba mal, manos, que no le puedes decir Octavio. perra a una mujer, aunque te caiga muy mal, que no le puedes decir que es una charlatana sin argumentos, que no le puedes decir que es una vieja. Lo de perra puede ser, ¿no? Sobre todo si uno tiene un micrófono hoy en día, pues sí, hay que tener un poquito más de cuidado con las palabras que se emplean, pero, güey, todo lo demás se sabe que de verdad fue o sea, utilizó Marifer el sistema legal para un berrinche, para decir, no, yo me voy a salir con la mía, no te voy a dejar y vas a ver cómo te voy a ir a acusar. No, Marifer, esto era un asunto que se tenía que arreglar aquí entre youtubers, o sea, le pudiste haber hecho igual videos respondiéndole y todo, o qué sé yo, poniéndolo a él en evidencia si tú quieres, pero ya de verdad meterlo en problemas legales tan serios nada más por tu berrinche, pero bueno, no sé, definitivamente no ganó la libertad de expresión aquí, eso es lo lamentable también.
babosa. Todo esto pues creo que es maravilloso. Dice Angélica, vaya, qué bueno que se disculpa, era lo menos que podía hacer. No, ya muchacho, ponte a estudiar y a ser más productivo. Yo creo que sí, que sin duda alguna Octavio Arroyo va a reflexionar sobre lo que está haciendo. Creo también que con esto... Sí, ojalá tú hicieras lo mismo, Marifer, porque sí, a lo mejor a Mr. Doctor le ha tocado aprender bastante de toda esta experiencia, pero me gustaría decir lo mismo de Marifer, cosa que claramente no ha aprendido nada. O sea, la mujer siguió necia con que ella tenía la razón y que pobrecita de ella. Entonces se nota que nunca hizo introspección y trató de decir de verdad, bueno, está pasando todo esto, ¿qué puedo yo aprender, no? Ok, aún viéndolo obviamente desde su perspectiva, ella no era la mala. Entonces diciendo, yo, Marifer, no soy la mala, pero aún así, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Hay algo que a lo mejor pudo estar en mí, que yo pude haber hecho diferente? Pero no, claro que no. O sea, la mujer ahorita debe andar feliz porque al menos legalmente le dijeron, ay, sí, ya ven, ahí te defendemos de ese youtuber, ese doctor feo. Y güey, la verdad es que no debieron de ponerse así tan descaradamente del lado de Marifer, porque quienes quedaron peor en la sociedad, pues sí, fueron Marifer, pero también el sistema legal mexicano. Digo, no es noticia para los mexicanos así de, ¡ah! Nuestro sistema es corrupto. No, ya lo super sabíamos desde hace cuántos años, pero cada vez vemos cómo se le va bien duro la ley a los youtubers. Cuando se trata de creadores de contenido, ahí sí van durísimos, pero cuando se trata de personas que tienen ciertos negocios, ya saben de qué tipo, que a YouTube no le gusta mencionar, ahí sí, ¿verdad? Pero, no fuera el Mr. Doctor, porque entonces sí, ¡sobre de él! Es risible, pero, ay, México mágico. Creo que esto es muy importante porque va a marcar un precedente sobre de qué forma nos debemos de relacionar con las personas y qué forma tenemos que decir las cosas. Y va a ser un aprendizaje para absolutamente todos. Qué bueno que ya pasó. Qué bueno que estamos bien. Yo le deseo lo mejor a Octavio. Les repito que para mí también va a ser un proceso sanar. Yo le agradezco mucho a mi abogada, Adriana Leonel de Cervantes, por haber estado al pie de... Por haber nada más entorpecido todo. Che, morra. Ay, Salim, cuidado. Por haber entorpecido todo nada más, ¿no? Pues gracias por nadota, güey. El cañón siempre, pero sobre todo a usted que está en este live, que no me ha soltado, que no me ha dejado en un momento tan complicado y tan difícil. Pues nomás te aviso que no estoy aquí por gusto en tu canal, Marifer? Hasta que se comportan, pues mira, más allá de actuar por instinto, que estoy de acuerdo contigo que no debería ser así, pues defenderte es un derecho y nadie tiene derecho a violentarte. Entonces, qué bueno que pasó así, qué bueno que pasó así. Para Nunca ti. dijo que es relación, Nanzalia, ¿tú mueves las manos por reflejo o qué? No, fíjate que él habla que es una disciplina lícita y válida, y hoy por hoy es importante mencionar que hay una relación importante entre cerebro y manos, ¿no? Y que la grafología es absolutamente válida. Bueno, Uy, hay relación entre cerebro y todo el pinche cuerpo, Marifer. Alguien avísale a la señora. aquí estamos en Grafo Café, en la Colonia Condesa, Campeche 228. Pinche Me voy a comercial. atender una mesa. Gracias de verdad, gracias Oliva, gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias por todo, por todo, por todo, por todo. Increíble que todavía llore por esto. ¿Quién está llorando? No, hombre, ojalá. Es alergia. Desde ayer, esta vez cuando me enfrío, me da alergia. Ayer me puse una falda. Estuve todo el día con falda. Yo creo honestamente que es eso. Gracias a todos por todo, que Dios los bendiga. Y les pido por favor que en este Sí, espacio se ve que esa alergia me tiene su nariz bien roja, güey. no se ofenda ni a Octavio ni a nadie. En este espacio no estamos para ofender. Yo creo que justamente sería incongruente con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y la gente que a mí más, mi comunidad, son personas educadas que jamás en la vida, jamás se pusieron a la altura de un juego cruel y de un juego... Que jamás en la vida, jamás han tenido criterio propio. No, es cierto, ya, Marifer, Pancito Lovers, no se alebresten, por favor. No, por favor, cálmense. de denostaciones, de eso sí estoy convencida. Los quiero muchísimo, los quiero con todo el corazón, yo no. Que Dios los bendiga. Gracias Maritza Rodríguez, muchas gracias Carla Batres, gracias Connie Bravo, que Dios los bendiga. Y nadie tiene derecho a tratarte mal, que por cierto también esto me ayudó mucho a pensar en otras mujeres, así que si conoces a alguna mujer que quiera denunciar algo o a alguien, pues que con mucho gusto se contacte conmigo. Gracias Silvia González, muchísimas ¿Para gracias. qué? ¿Para qué? ¿Para que nada más la uses como para obtener vistas y luego ahí la dejes? ¿O es más
peor tantito, luego lo voltees bandera y ahora la denuncias por cualquier cosa, no sé. De verdad que con esta mujer ya no se sabe, es totalmente impredecible, güey. A los que no les parezca que vayan a ver si ya puso la marrana, ¿qué quiere decir eso? Karen, ¿qué quiere decir de si ya puso la marrana? Ay, no mames, ay, no me hagas que no sabes eso, güey. Ay, por favor, ahora sí que no te me hagas la europea, Marifer, por favor. No es ofensa, ¿verdad? Sí, bueno, quien no quiera estar puede ir a ver lo que guste, ¿no? Si es una marrana, bueno, está bien. Los que pues sí, los que se ríen, pues si no les gusta que vayan a ver al ¿Es en Temach. serio? Claro, seguramente el Temach va a decir, no, las disculpas, no, pero yo creo que entró en razón y me da muchísimo gusto. Y también decirle... Ay, yo no sé, pero como que por alguna razón sí vería en una fiesta a Marifer y Temach hablando juntos, no sé. Siento que sí deben de tener tema de conversación en común. Rauda, que muchísimas gracias por haber generado este ambiente. A Adriana de Donel Cervantes por su cariño. Es que no sé qué es que ya ponga. No sé por qué me ponen lo de la marrana, no entiendo. No entiendo. ¿Cómo que la marrana? ¿Qué pone la marrana? No lo entiendo. Ay, Que no te güey, vean qué y ya, cagado. estoy de acuerdo. Pero no sé si lo de ¿Cómo la se marrana enoja es por lo ofensa de la para mí, marrana? o qué significa. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas Lo más cagado es que creo que justo lo de la marrana no se lo pusieron como a ella. A lo mejor se lo están poniendo a alguien que la apoya. Para los que están ahí nada más tirándole, pinche Marifer. Está diciendo así como de, ya vayan a saber si ya puso la marrana. Y Marifer así, no, pero es que la marrana qué, no entiendo, ¿cuál marrana? ¿Qué puso la marrana? ¿Qué? Está bien cagado. gracias a todos, que Dios los bendiga. Nos vemos aquí en Grafo Café, Campeche 228. Y por cierto, estamos festejando y toda esta semana los estudios en línea y en Grafo Café, 199 pesos. 199 pesos. Ay, no, Los ya chicos- le vamos a adelantar su pinche No, comercial. verdaderamente no procede. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Ya se despidió como 4 veces y Leo, no se voy a va. entrar yo, ahí me hacen bulto. ven? Imagínate tú. Gracias a todos por todo. Nos vemos aquí en Grafo Café, Campeche 228. Dice Cho Hernández, que vayan donde se les dé su gana. Estoy totalmente de acuerdo. Es un dicho, no creo que sea ofensivo. No lo conocía. Ay, Fíjate no que me encantan los dichos, mames. porque en la casa mi mamá y mamá Carmelita siempre hablan con dichos. Tontería, Gracias a güey. todos por todo, que Dios Pues los bendiga. entonces, Nos con vemos mayor aquí en razón la aún, Condesa, seguro lo Campeche 228, conocerías. Colonia Condesa, pero no puedo tomar a las personas porque no tengo su autorización. Y hay gente que está tomando un café y que esté, ay, miren, oh, qué vergüenza, qué pena. Dile a esos que se burlan, pues sí, ¿verdad? Dile, que quiere decir, lo de la marrana. Que ven a... Ay, ¿qué quiere decir? Ay, ¿cómo cae gorda, güey? Unos nos gustan tus videos y a otros no. Ánimo y crece. Gracias, Rosa María Camey. Muchísimas gracias. Gracias a todos. De verdad, qué bueno que esto Sale, me pasó. cae mal. Gracias. Y bueno, pues mi trabajo y lo que yo tengo que hacer es perdonar a Octavio. Y con pues, Ay, mira, no hay de otra, hay que mames. seguir en esto que se llama vida. Y tiene uno Ay, que hacer las pinche cosas lo Marifer, mejor güey. posible siempre. Gracias a la gente que no me ha soltado. Gracias de verdad a todos los que están aquí. Pero sobre todo, gracias a usted. Y nos vemos aquí en Grafo Café, que por cierto vamos a abrir curso de grafología. Si usted gusta, hágame favor No, de mandarme ni un de mensaje pedo, directo. güey. Mi WhatsApp es 55 Claro que 65 pinches no. 70. No Gracias por vamos todo. a dar su WhatsApp de Marifer, no. Si no, Yo les puedo asegurar que Ya, hoy ¿no? por hoy la fiscalía sí actúa con perspectiva de género. Y esto me parece Qué tontería, importantísimo. güey. Gracias a se todos. despidió ya como 10 veces, cabrón, antes de cortar el live. Bueno, ahí está lo que reaccionó Marifer a las disculpas de Octavio. Vamos a lo que sigue, que es este otro video que subió Octavio a su Twitter. En los últimos días he hecho que muchas personas se sientan defraudadas. Como saben, desde hace ya casi 7 años, yo, Octavio Arroyo, a través de Mr. Doctor, me he dedicado a llevar la medicina a todo el mundo, mediante el entretenimiento, la comedia, la sátira, pero sobre todo con la evidencia científica. Quiero decirles que me siento con un compromiso enorme hacia ustedes, con las personas que pusieron en mí su confianza como seguidores, como amigos, como pacientes, como audiencia, como su compañero a la hora de comer o de estar en su casa escuchando mis videos. Muchos de ustedes fueron a ¡Ay, idiota! verme. Quería ponerle pausa y le di hacia abajo. Muchos de ustedes fueron a verme en persona en momentos críticos y caóticos de mi vida. Gracias. Sus abrazos, sus palabras, Que seguro es cuando pues la bandita iba a verlo ahí allá afuera de la fiscalía, ¿no? Que era apoyo orgánico, no como de otros. Vida Salem. Ay, Salem es tan hermosa. sus porras y sobre todo su compañía es lo que me hacen sentir
que los he defraudado. Me gustaría haberles dado un final distinto, uno más acorde a lo que ustedes deseaban, a lo que para todos era lo correcto. Pero en esta ocasión, yo no escribí el desenlace de esta travesía. Le agradezco a las personas que se quedan, también a las que se van, pero... Sí, pues cabe aclarar que aún antes de ver las disculpas se sabía que pues estas disculpas ya fueron como, pues ahora sí que le hicieron doblar las manitas no, le hicieron doblar las manitas al Doc, es la verdad. A lo mejor el Doc tenía, y creo que todavía tiene, la mayoría del apoyo del público y como que de la sociedad, de la opinión pública, pues. Pero al parecer la contraparte, supuestamente, ahora hay que decir así, tal vez tenía pues de su parte al sistema de justicia o a engranajes fundamentales de él que pues sin duda pusieron el caso a su favor, ¿no? En el aspecto de que pues por más que la sociedad se pusiera del lado de Octavio, iba a estar muy difícil. Parece que pues sí, Octavio ya finalmente puso como en una balanza, sí luchar, pero ¿a qué costo? Seguirse desgastando terriblemente o finalmente ceder y tener algo de paz. No justicia, pero algo de paz. No lo juzgo, la verdad. Pero más a las que me acompañan, me acompañaron y me acompañarán. Gracias, y estoy con y para ustedes. Sin embargo, por encima de todo esto, por encima de una historia, de una pelea, de una lucha, incluso por encima de mí mismo, está algo más importante, algo sagrado, que ni siquiera se los he mostrado. Y eso es mi familia, mis padres y mi pareja. Ellos, desde hace meses, no han tenido paz. Han estado muertos de preocupación e incertidumbre por mí. Y yo no podía hacer nada, solo mantenerme fuerte y alzar la voz. Yo se los he dicho, por mí que me maten, que me encierren, que me desaparezcan. Pero sí, entendí... es lo que les iba a decir, o sea, seguro ahí, pues, él está consciente de en dónde se mete como comunicador y creador de contenido, sobre todo ahora teniendo números tan grandes. O sea, él es consciente de que ahora es figura pública y muchas veces lo que conlleva tanto lo bueno pero también lo malo. El problema es que su familia no son figuras públicas y les toca, híjole, o sea, estar expuestos a tanto rush, tanto de apoyo, tanto como de hate, ha de ser complicadísimo, ¿no? Entonces, gestionar ahí todas las emociones debe ser muy desgastante. Entonces, seguramente Octavio, pensando más en su familia incluso que en él mismo, seguramente es que dijo ya, vamos a mediar, vamos a doblar aquí las manitas. Como muchos dicen, creo que Marifer no se va limpia, pero la Kika. Marifer no se va limpia, pero pues de todas maneras, es obvio que tuvo que ceder Octavio, güey. Que hay muchos que me esperan y que dependen de mí. Así que con todo el dolor de mi corazón, tuve que hacer lo necesario para que ellos estuvieran en paz, para regresarles el sueño, para devolverles su tranquilidad. De verdad que me gustaría contarles tantas cosas, muchas cosas que he visto, muchas cosas que ustedes saben y que yo creí incluso que eran mentiras. Muchas, pero no puedo hablar. Lo único que sí les puedo asegurar es que Mr. Doctor seguirá hablando con fundamento científico, con argumentos sólidos y nunca dejará de mostrar y exponer a quien mediante con engaños someta a la gente a la charlatanería. De niño quería tener el superpoder de la teletransportación. Hoy, a mis 35 años, me gustaría tener el superpoder de decidir lo que es legal o válido basándose en la evidencia científica. Pero no lo tengo. Lo que sí se me fue otorgado por la vida fue el poder de la comunicación. Y voy a seguir comunicando, exponiendo, que es lo que me toca. A otros les tocará decidir si es correcto o no. Y lo que también puedo hacer es mandarle bendiciones y agradecerles por entender que la paz de mi familia, mis padres y mi pareja están primero. Incluso
primero que yo. Gracias a todos. Ven lo Los que que- les decía. Exactamente lo que les decía. Incluso antes que él, está poniendo ya a su familia. El desgaste en casos así es tremendo. Es tremendo. No te comas los audífonos. Bueno, esta fue entonces la disculpa. Muchísimos sí han estado criticando a Mr. Doctor, pues es lógico que muchos, como dicen, ¿no? Decía el abogado Eric Rauda, que fue quien les ayudó a mediar todo esto, querían ver sangre, querían ver acá, pues el chisme mucho más grande y el chisme arder y todo, pero no, no fue así, no fue así, llegaron ya finalmente a una mediación y creo que está bien, incluso yo como creador de contenido que sí me podría convenir en cuestión de que da material para videos, y para contenido, toda esta situación, pues me pongo en el lugar de Mr. Doctor porque pues en varias cosas me identifico con él. Y claro, no lo culpo, vamos a pensar eso, que Marifer no se fue limpia, no se va limpia, y que seguramente, aunque Octavio haya tenido que sacar las manos ya de ese desmadre y echar unos pasos para atrás, como decía él, pues como dice la coladera o la cloaca que destapó, pues yo creo que esa ya no la van a poder tapar, ¿no? ¿Quién quita que a lo mejor esa fue una semilla que él planta y que germina más adelante en el sistema de justicia, quitando la grafología o no sé, ¿no? Se necesita, porque la neta sí, se necesita tenerlos bien puestos para... ¡Ah! Perdón, sale, me está mordiendo. Se necesitan tenerlos bien puestos para ponerle frente a una persona con ese nivel de terquedad, vamos a decir, y de contactos. Y de contactos. Pero bueno, entonces, no sé ustedes qué piensen, por favor, déjenmelo en la caja de los comentarios. Para mí y para Salem es súper importante que los leamos, que me cuenten cómo ven ustedes, si eran Team Mr. Doctor, si eran Team Marifer. La verdad sé que es muy poco probable que haya aquí alguien Team Marifer Pancito. Si lo hay de casualidad, bueno, igual déjamelo en los comentarios. Y nada, como les comentaba, les voy a estar subiendo otro videito esta misma semana sobre los audios que le mandó Mr. Doctor a Mau RG1. Muchas gracias por acompañarnos en el video de hoy. Recuerden, como les comentaba, es muy importante, más que nunca, que se suscriban y recomienden al canal a todos sus amigos y conocidos. ¿Verdad, Saneo? Dile sí para que me operen. ¿Verdad? Sí, diles para que me operen pronto y ya me quiten mi hernia y me esterilicen, sí. De verdad que sí estamos buscando que el canal crezca, sobre todo para ellos, para los peluditos, porque uno como quiera, pero las bendiciones peludas, ¿cómo no? Pero amigos, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por llegar hasta esta parte del video. Síganme en todas las redes como @sax_meow. Tomen mucha agua y cuiden a los animalitos. Bye bye. Ay, la pancita. Ay, la pancita. Ay, la gatita. Ay, la gatita. Ay, la gatita.